Ya iniciamos, ¿ah? 2 minutitos. Bien, chicos, buenas tardes una vez más con todos. Me ponen atención a la lista, si fueran tan amables. Alanis Mera, Presente. Alina Morales, Presente. Diego Andrango, Presente aquí. Andrés Mendoza, Presente. Angie Palma, Presente. Gabriela Arteaga, Presente. Carlos Vélez García, Carlos Vélez, Carlos Jalil, Presente. Cristian Hernández, Presente. Cristina Avellán, Presente. Denis Mieles, Presente. Esteban Santos, Presente. Esther Bermeo, Presente. Fernando Macías, Fernando Santos, Estoy presente. Fiorella Álava, Presente. Fiorella Dávila, Presente. Gabriel Rey, Presente. Jan Suárez, Presente. Yanela Zambrano, Presente. Jami Paredes, Presente. Jennifer Cedeño, Johnny Luna, Jocelyn Rosero, Juliana Farfán, Presente. Camila Andrade, Kevin Amaya, Presente.
Kevin Solórzano. Kevin Fonseca. Kimberly Candela. Presente. Kimmy Rodas. Leonora Arechua. Lía Mendoza. Presente. Luigi San Andrés. María Ángel Durán. Presente. María Belén Lor. Doménica Intriago. Presente. Marlene Gómez. Presente. Mateo Villacreces. Presente. Mateo Valareso. Presente. Melanie Cuenca. Noelia Bravo. Presente. Elías Sleiman. Presente. Pamela Cruz. Presente. Pedro Zambrano. Presente. Ricardo Santos. Presente. Orley Cedeño. Sofía Villavicencio. Presente. Solange Delgado. Presente. Stalin Sancán. Presente. Joseph Caizaguano. Presente. Víctor Quirós. Presente. Yelisa Kul. Presente. Soy La Vera. Presente. Listo, chicos. Sus cámaras, si fueran tan amables, por favor. Ya iba a prender la mía un ratito que... Ahí está. Bien. Su cámara, si fueran tan amables, por favor, para iniciar. Buenas tardes. Hola. Profesor, disculpe, no escuché mi nombre en la lista. Sí. Déjame anotarlo por aquí, Santiago, para al final revisar, ¿ok? Profe, Le agradezco. y el mío tampoco creo que lo escuché, pero es porque yo tuve problemas con el internet, tengo problemas con el internet y No, no. por eso Sí te puse, ingresé. Fernando. Justo cuando estaba tu nombre ingresabas. Sí te puse. Ah, ya, listo, profe. Ya. Bien. Las cámaras, por favor, los que no tienen puestos, si fueran tan amables. Buenas tardes, profesor. Disculpe, Hola, que se me Carlos. escapó el teléfono. Bien, el día de hoy vamos a continuar y vamos a profundizar un poquito más sobre lo que se envió a la casa relacionado con el mapa conceptual que tenía que ver con las estrategias lectoras, en este caso la oración temática y la lectura entre líneas. Es muy importante este tipo, ambas técnicas, porque son aquellas que nos permiten a nosotros ver la importancia que tienen estas dos técnicas en un párrafo o a la hora de hacer un resumen o a la hora incluso de leer. Uno de los problemas más grandes que existen es cuando no hay un hilo conductor en una lectura, y eso causa muchos problemas. Basta con que el primer párrafo no esté bien estructurado o no tenga una oración temática para que el resto del deber o de la tesis o del artículo, lo que estén haciendo, pierda el hilo conductor. ¿Ok? Y eso hace que el lector o se confunda, y en el caso de un profesor que no entienda, lo que no lleve ese hilo, y obviamente pues va a hacer que o se repita todo o se cuadre de manera importante. La semántica y la sintaxis en las oraciones o en los párrafos es muy importante para poder entender algo.
¿ok? Recuerde siempre que usted no escribe para usted, ¿ok? Escribe para otra persona, en el caso de publicar o en el caso de un deber. Entonces usted no puede, porque a mí me ha tocado casos de estudiantes que le digo, seguro que entiendes esto que está aquí, y está todo hecho un revuelto. Y dice, no, yo sí lo entiendo. Claro, sí lo entiende porque lo escribió y considera que está bien, pero por favor es importante saber que escribimos para el resto y que debemos tener un hilo conductor. Bien, entonces, partiendo de lo que les acabo de decir, ¿qué es una oración temática? Vamos a empezar por el concepto. A ver quién quiere alzar la mano, quién quiere colaborar diciendo qué es una oración temática. Para empezar, siempre nosotros debemos basarnos primero en las teorías para después irnos a la práctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una oración temática? Que debe estar claro. A ver, Santiago. Bueno, según lo que consulté, ¿Ya? una oración temática es una oración propiamente dicha que sintetiza la idea principal del texto, que como condición debe tener un verbo guía o conductor. Ya. Eso sí, sí me gustaría si puede ejemplificar un poco, pero ese fue el tema. La diferencia es que no es una frase, no es una idea principal, porque la diferencia es que la idea principal es una frase compuesta como frase y una oración temática tiene otra composición propiamente dicha, ¿no? Perfecto, bien, sí, está muy claro, ¿no? Aunque la oración temática puede estar incluida en la idea principal o parte de la idea principal, aunque no pueda ser. Lo que hace, bueno, ya vamos a profundizar un poquito más, quiero preguntar al resto. Gracias, Santiago, muy amable. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué es una oración temática? Aparte de lo que ha dicho Santiago, hay algunas otras cosas que podemos ahí adherir para poder formar el concepto. ¿Alguien más? ¿De qué es una oración temática como tal? A ver, Hannah. Bueno, lo que puedo investigar con respecto a la oración temática es la que contiene toda la información descriptiva del tema que se va a tratar. Yo lo asocio con una introducción. Por eso es necesario que sea breve y que sea atrayente para que, o sea, el lector ya tenga una idea, leyendo eso, tenga una idea de lo que se va a tratar el texto. Muy bien, has dicho dos palabras importantes, ¿no? Que sea breve, que sea atrayente. Eso es importante. ¿Y por qué que sea atrayente, no? A ustedes sí les ha pasado que cuando están viendo el Facebook, voy a hablar del Facebook, ¿no? Específicamente que obviamente vemos no solamente la información de las personas que están, que son nuestros amigos, sino que también sale información como noticias o qué sé yo. Y ustedes ven una frase o un tema específico que les llamó la atención, enseguida aplastan para ver información sobre específicamente ese tema que salió, ¿verdad? Ejemplo, se me ocurre, ahora que estamos, que Ecuador clasificó al Mundial a los que les gusta el fútbol, ¿no? Y salió después de un tiempo, la selección de Ecuador podría quedarse fuera del Mundial, no te dicen nada más, ¿verdad? Y los que estábamos emocionados porque obviamente nos gusta el fútbol, lo primero que vamos a ver es por qué dicen eso, ¿verdad? Entonces, obviamente aplasto ahí porque esa idea principal me la dan y ahí voy a ver yo el resumen de por qué me dice eso, esa frase introductoria. Muy bien, perfecto, gracias, Jami. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más relacionado con la oración temática? De lo que consultaron. A ver, yo sé. Ya. Ya, perfecto, muy bien. Entonces creo que tenemos claro que es la parte, tanto lo que ha dicho Santiago como Jami, Jocelyn, es esa parte introductoria, es esa frase principal, introductoria, atrayente, que de un párrafo, ¿verdad? Específicamente, incluso puede ser del texto completo, que me indica o me da la pauta a mí de qué es lo que voy a leer y qué me atrae. Muy bien, vamos empezando por esa parte. Bien, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una frase, de una oración temática específicamente? ¿Cuál sería una oración temática en un ejemplo? A ver.
Me imagino que en el cuadro, en el mapa conceptual que hicieron, no solamente pusieron las teorías, sino que obviamente pudieron haber puesto algún ejemplo que me ayudara a entender esa parte teórica, ¿ok? Que es muy importante el día de hoy, porque, por ejemplo, nosotros podemos ver muchísimas cosas, y voy a hablar en todos los sentidos y en todas las materias o en todas las carreras. La teoría es una cosa, pero la práctica ayuda muchísimo a entender mucho más lo que estamos investigando, tal y cual como vimos en las APA, ¿no? Seguramente sin APA yo les hubiera dado solamente los conceptos y no hubiéramos practicado o no hubiéramos visto los videos, de seguro no se hubiera aclarado tanto, ¿verdad? Como si nomás nos hubiéramos quedado solo con la teoría, ¿ok? Por eso la importancia del ser humano de poder investigar mucho más. Y el día de hoy, con la globalización, con esto del internet, las facilidades que tenemos para buscar información, pues es muy, muy fácil, valga la redundancia, obtener más datos sobre lo que uno quiere investigar, ¿no? Y a profundidad. Ya, por ejemplo, yo que trabajo en el área del turismo, el día de hoy ustedes saben que para viajar, si queremos, el día de hoy hasta entramos a los cuartos de manera virtual, ¿ok? Vemos que los tipos de camas, qué tiene el hotel, qué tipo de transporte, cuánto cuesta, todo, absolutamente todo, cuando antes viajábamos completamente a ciegas, es decir, solamente la información que nos daban y con eso viajábamos y se veía la experiencia. El día de hoy ya tenemos la oportunidad de poder ir más allá. Bien, ¿alguien por favor un ejemplo de una oración temática? ¿Me da un ejemplo? A ver. Profesor, yo le puedo dar un ejemplo, pero eso sí, Dale, estoy Fernando. sin cámara porque no estoy en mi casa. No importa, dime el ejemplo. Dime el ejemplo y me dices cuál es la oración temática en ese ejemplo. Ok, ya mire, dice, las vacaciones fueron increíbles. Pudimos estar 2 semanas en la playa con una gran cantidad de historias compartidas. Realmente relajante. Y la oración temática ahí sería, las vacaciones fueron increíbles. Ya, muy bien. ¿Y por qué consideras que la oración temática es esa? A ver, dentro de ese párrafo que me acabas de leer. Tú mismo, a ver, Fernando. Porque ahí está como sintetizando de que sus vacaciones fueron como muy disfrutables. Entonces te lo dice directamente en la primera oración. Ya, muy bien. Ok, bien, perfecto. Gracias. Es decir, esa es la parte temática que me va a decir a mí, que lo que es lo que voy a ver yo, va a describirme todo lo que pasó en las vacaciones. Por lo tanto, y como dice, fueron increíbles, me va a describir muchas cosas buenas. Está más que eso ahí, por ejemplo, ya es una cuestión, pasamos incluso a la lectura entre líneas también, ¿verdad? Ese increíble es que me da a entender a mí, que la pasó muy bien, o sea, no va a haber cosas negativas, porque la frase dice, las vacaciones, me parece que decía mis vacaciones fueron increíbles, es decir, no ha habido peros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver con esa frase temática? Si yo lo veo al principio de un párrafo de un texto, que me va a hablar o me va a sintetizar todo acerca de las vacaciones. Muy bien, un momentito, espérense un ratito, todos en el... les voy a poner ahorita, en este momento, un link relacionado, es algo súper corto, de un video, relacionado justamente con esto de las oraciones temáticas. Son 2 minutos y algo, no es más. ¿Ok? Para que lo vean, básicamente sintetiza todo lo que hemos hablado, pero a lo mejor para que quede un poco más claro en ese sentido, ¿no? Bien, ¿me avisan si lo ven con la cabeza? Sí, ¿no? ¿Ya está en el chat? Ya, perfecto. 2 minutitos y algo y conversamos. Enunciados que introducen información. Oraciones temáticas o definiciones. La oración temática es la oración principal de un párrafo, la cual describe su contenido y orientación. Además, establece el tono de la organización de las oraciones secundarias que explican un poco más del concepto establecido por la oración temática. También establecen una afirmación que las oraciones secundarias describirán luego. Unifica la orientación del párrafo y su contenido. El punto establecido por la oración temática se expande mediante razones y ejemplos expresados en las otras oraciones del párrafo. Características.
La oración temática de tu párrafo es la oración atrayente, que captura la atención del lector. Le cuenta al lector que es algo de lo que vale la pena saber más y actúa como una llave para abrir el contenido del párrafo. Suelen estar ubicadas al principio del párrafo. Colocándola allí, el escritor le informa al lector que vendrá. Sin embargo, en ensayos más creativos, las oraciones temáticas pueden estar ubicadas en el medio o al final del párrafo. La oración temática sintetiza un párrafo, expresa la idea rectora del párrafo y debe ser la primera oración del párrafo, expresar una sola cosa. Por lo regular contiene no más de unas 15 palabras. Dice algo nuevo. Conectarse en forma lógica con las oraciones temáticas que la preceden y la siguen. El empleo de una oración temática le ayuda a decidir qué material poner en el párrafo. Solo las ideas que apoyan a la oración temática tienen un lugar en el párrafo. Su esquema, si ha escrito uno, es una fuente ya lista de oraciones temáticas. Ejemplo, tuve un hermoso jardín orgánico el verano pasado. Primero, creé abono de todas las hojas, plantas y desperdicios de comida sobre el invierno anterior. En primavera, mezclé el abono en la tierra y luego planté mis verduras favoritas. Mi familia disfrutó recibir el cultivo de nuestros esfuerzos. La oración temática es aquella que establece de qué habla el párrafo. Tuve un hermoso jardín orgánico el verano pasado. Es la oración temática, ya que expresa el foco del párrafo. Bien, creo que estamos, ¿verdad? Algo muy corto. Bien, entonces no hacemos nada más que rectificar un poco lo que ya habíamos hablado, aunque hay unas ciertas cositas extras por ahí que a lo mejor no las nombramos ahora. ¿Qué les llamó la atención o qué creen ustedes que hay extra que está en el video que lo podemos adherir a aquello que no hemos todavía hablado? Ya hemos hablado que es la parte principal, que es esa oración introductoria, que es atrayente, que es la que me da incluso la orientación, le da la orientación al párrafo, qué es lo que voy a leer o qué es lo que me va a explicar, o es aquella que me da la pauta para ver todas aquellas oraciones secundarias que voy a leer, ¿ok? En un determinado párrafo. ¿Qué más decía el video? En que era muy corto, ¿no? Pero estaba bastante claro, explícito, ¿no? Profesor, que una oración temática no puede tener más de 15 palabras. Ya, perfecto. Eso de la oración temática que no puede, o lo recomendable es que no tenga más de 15 palabras, es súper importante. Y ya les voy a decir por qué. Incluso cuando hacemos tesis o hacemos artículos científicos, una de las reglas siempre son que los títulos no tengan más de 15 palabras, que no se haga una cosa inmensa, sino que los estudiantes o las personas aprendan en 15 palabras o menos a sintetizar esa introducción, ¿verdad? Que me dice a mí de qué voy a hablar. Es decir, que con solamente leer el tema, yo ya sepa exactamente de qué se puede tratar lo que viene, ¿no? Muy bien. Esteban, y de ahí voy con Emanuel. Se comentaba que en ensayos que son mucho más creativos o profesionales de cierta forma, se pueden ver las oraciones temáticas en medio del párrafo o incluso al final. Ya, perfecto. Listo. Emanuel. Iba a decir lo mismo del compañero. Ya, perfecto. Muy bien. Exactamente, con Esteban y en este caso Emanuel, ¿no? Se recomienda que esta oración temática siempre vaya a inicio del párrafo, porque obviamente es lo primero que va a leer el lector. ¿Ok? Sin embargo, no quiere decir que no se pueda encontrar en el medio, se puede encontrar al final, como decía Esteban y lo que decía el video, en cómo es en artículos más creativos. ¿A qué se refiere con creativos? Que la persona o que el estudiante o que pueda detectar en dónde está esa oración temática dentro de un determinado texto.
¿ok? Es importante esta oración, como les decía al principio, para justamente darle ese hilo conductor a lo que escribimos. Una de las cosas más difíciles para un profesor o para un estudiante que se atasca en una tesis justamente está en eso, en que no hay una oración temática que le da un hilo conductor a las cosas. Y ahí vienen los problemas gravísimos. Les voy a dar un ejemplo. Yo ahorita estoy leyendo una tesis, por ejemplo, créanme que tengo 4 días leyéndola, ¿ya? Porque todavía no paso, son 103 páginas y voy por la 30 y pico. Porque créanme que creo que en cada párrafo tengo puesto comentarios por la parte de redacción, ¿no? Muchas veces, como hablamos, queremos escribir. Esa mezcla que tenemos, vamos a hablar, yo no sé si decir que es un problema de manabitismo o qué, pero se supone que vamos mejorando nuestro léxico a medida de que vamos estudiando. Ese problema de mezclar el plural con el singular, ¿ok? ¿Ya? Entonces, es gravísimo, ¿no? O de un hilo conductor comienzas una idea y ¿cómo es? Y no la terminas, ¿ok? Entonces, hay muchísimas cosas, ya les he de poner como ejemplo después cuando vemos más adelante otras cosas, y veamos y leamos un texto o un párrafo para nomás darnos cuenta, en un solo párrafo, cómo hay tantos problemas a veces, no solamente de redacción. Ahora, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, las comas, los puntos y comas, los puntos aparte, los puntos seguidos, no son para adornar un párrafo, no son para que, sabes que aquí está bonito, métele la coma aquí que se ve chévere, ¿no? Para que cuando el profesor lo vea, se vea que está bien bonito, ¿no? Que tiene comas, que tiene 2 puntos. No son para adornar, ¿ok? Son son para ponerlos cuando se deben utilizar. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es importante que ustedes, ya los vamos a ir viendo más adelante, poco a poco más cosas. Incluso muchas cosas son repetitivas de la escuela, ¿no? Y digo de escuela porque en realidad yo me acuerdo de haber visto signos de puntuación en la escuela, ¿no? Haberme roto la cabeza con agudas, graves y esdrújulas en la escuela, no en el colegio, ¿no? Entonces, y hay personas que no, o sea, que es complicado. Y yo siempre he dicho que la tecnología y el teléfono ha hecho mucho daño en eso. Creo que lo repetí la vez pasada, ¿no? Ya el día de hoy no solo escribimos, sino que ya tenemos las notas de voz. Y por último tenemos las notas de voz, ya aumentaron un X, 2X, 3X para que más rápido. Y hay gente que escucha y entiende todito. Yo la verdad que no lo entiendo. ¿Ok? ¿Ya? Yo escucho a los chicos que pasan por aquí o amigos y es algo tan rápido. Y digo, ¿cómo le entendiste todo lo que dijo? No, es que así yo salgo rápido de lo que me quiere decir. Porque todo es malo, ¿no? Si te escriben largo, chútica, me escribió larguísimo. Y si te mandan un audio de 2 o 3 minutos, qué bestia, 3 minutos en audio, qué largo, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que hacen y causan risa, de verdad que causan risa, ¿no? Porque es parte de lo que sucede, ¿no? De nuestra idiosincrasia que está pasando el día de hoy, pero que hace que que se pierda ese tipo de comunicación, ¿no? Se pierda cómo es la forma correcta de escribir, a veces hasta la forma correcta de hablar, ¿no? Entonces, ya después iremos viendo más adelante algunas otras cosas. Muy bien, entonces creo que estamos claros con esto no sé si alguien más quiere hablar sobre la oración temática, estamos claros. ¿Qué es esta oración temática? Es aquella que me hace la introducción, básicamente, de qué voy a hablar. Puede estar enfocada incluso en el tema, ¿verdad? De un artículo, sin necesidad, como decía Santiago, que sea la idea principal como tal, ¿ok? Que la idea principal puede ser dada incluso en frases largas, o pueden haber algunas ideas principales dentro de un mismo texto, ¿ok? Pero al menos me da esa introducción de qué voy a hablar, ¿ok? Voy a darles otro ejemplo. A mí me ha tocado ver deberes en donde se me ocurre, ¿no? El tema es las Islas Galápagos, ¿ok? Pero cuando el estudiante presenta el deber y yo abro el Word o el PDF, empieza hablando de un solo, ni siquiera el título ni nada, y empieza hablando, por último, empieza hablando de atrás para adelante, ni siquiera
qué es Galápagos, sino que la fauna existente en la isla, y no sé en qué isla. Recién me entero en el cuarto párrafo o en la quinta línea que está hablando de Galápagos, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas son las que no debemos nosotros permitir, sino darle un hilo conductor a la lectura o a lo que estamos escribiendo. ¿Estamos claros con eso ahí? ¿Sí? Eso les va a ayudar muchísimo más adelante, ya se van a dar cuenta. Tal vez el colegio no es igual que la universidad, porque ya en la universidad comienzan a haber ya más cosas, ya, y es más común el artículo científico, las APA, no sé si en los colegios ahora ya hablan sobre eso. En mi tiempo no existían esto de las citas, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, sí hay muchas falencias, ¿no? Yo recuerdo cuando regresamos, cuando iniciamos aquí en la universidad, inicié en la universidad, yo daba clases aquí de inglés, teníamos una parte de inglés, y había que empezar a enseñar desde los números y desde los días de la semana, porque se supone que traen una base chiquita de inglés, aunque sea en los colegios, ¿verdad? Pero ni eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros debemos, mucho más en nuestro idioma, ¿no? Bien, entonces vámonos al otro tema. ¿Qué es leer entre líneas? A ver, ¿qué es leer entre líneas? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, cualquiera. Por favor, todos aquellos que no tienen su cámara, yo los tengo anotaditos ya aquí, ¿ah? Así que no quiero que me digan yo sí estuve, ¿ah? O yo sí contesté la lista. Los invito a que lean las políticas del curso, por favor. Ya. ¿Qué es leer entre líneas? A ver. Buenas tardes, profesor. Hola, María. Tengo entendido que leer entre líneas es cuando el lector intenta descubrir una segunda intención en un texto. Ya. ¿Cómo que? Discúlpame. Como un mensaje oculto. Un mensaje oculto. Ya. Perfecto. Ya, vamos bien. Santiago, vamos a ir fortaleciendo más el tema, ¿no? Según la lectura entre líneas es un tipo de lectura inferencial. Perfecto. Así lo denominaba. En resumidas cuentas, es cuando el lector, creo que se complementa también con la oración temática, porque al principio del texto, la misma lectura, esta la relaciona con su experiencia o con sus vivencias, y de ahí comienza a desglosar lo que podría el texto indicar o resumir. Y como decía la compañera, efectivamente, mediante la lectura entre líneas se puede descubrir tono del texto, intenciones, jerarquía, etcétera, etcétera. Ya, ¿y qué es esto de lo inferencial? Porque siempre debemos saber los conceptos para poder entender lo otro, ¿no? A ver. Bueno, algún tipo de inferencia es el relacionamiento de experiencias e ideas dentro del contexto en el que estamos leyendo, ¿no? Muy bien, o sea, es inferir, un tipo de... Es justo lo que les hablaba hace un rato, ¿no? Llevar ese hilo conductor, ¿verdad? Tratar de relacionar, porque de lo contrario, pues tenemos problemas. Bien, ¿alguien más con esto? Gracias a Santiago y a Mario. O sea, me atrevería a decir, o sea, complementar lo que dijo mi compañero Santiago, Dale, que es tal vez diferenciar o identificar el lenguaje corporal de la situación. Va de la mano también, va como parte de la cuestión de leer entre líneas, ¿no? Ahora, la lectura entre líneas, que quede claro, no solamente es lectura escrita, sino también es la lectura de lo que habla una persona. Es decir, estoy leyendo, ¿verdad? Aunque no lo estoy viendo en un documento, qué es lo que la persona me quiere decir, que también están incluidos gestos, ¿verdad? Y cosas que me pueden dar ese mensaje oculto. Vamos a dar un mensaje, un par de mensajes ocultos. A ver, primero quiero, antes de yo decirles, dígame un ejemplo de una lectura entre líneas. ¿A qué le podríamos llamar una lectura entre líneas con un ejemplo? A ver. Las metáforas. ¿Cómo qué? A ver, dime, Mari. No se me ocurre una ahorita. Ya.
Como qué podría ser, porque parece mentira, habrá personas que dicen metáfora. Yo le he puesto que si pregunto qué es una metáfora, algunos dirán, lo he escuchado, pero no sé qué es, ¿ya? Entonces, pero ¿como qué? En la clase anterior me dijo un estudiante, eso es más o menos como al buen entendedor pocas palabras. Sí, puede ser parte, ¿no? Pero metáforas como qué, o un ejemplo que me puedan dar de esta lectura entre líneas. A ver, alguien que me diga, ¿sabes qué, profesor? Este ejemplo creo que puede ser bueno. Me acordé de una frase que dice, invierte en tu mente y esta llenará tus bolsillos. Esa podría Ya. ser. Perfecto, hay un mensaje ahí, ¿verdad? Que me va a decir, bueno, ¿y qué me quiere decir ese mensaje? ¿Qué me quiere decir esa frase? ¿Ok? Y que tendrá resultados. Perfecto, bien, muy bien. Hay algunas frases, no sé si alguien más quiera ayudar con otra frase relacionada ¿cómo es? A lectura entre líneas. ¿Algún otro ejemplo? No sé, podría Yo ser... no tengo un ejemplo como tal, pero sí Ya voy quisiera contigo, Manuel. mencionar que se lo puede aplicar, por ejemplo, como cuando estamos leyendo un texto y no sabemos el significado de una palabra que se encuentra ahí. Entonces nosotros con el contexto de lo que estamos leyendo hacemos una asociación del significado de esta palabra. Entonces de esta manera también se podría aplicar la lectura entre... Ya, también puede ser una forma, ¿verdad? De consultar alguna palabra que me diga. Ya, Emanuel, disculpa. No se preocupen. No, o sea, yo voy a poner un ejemplo de una oración. Podría ser, no sé, como, ese niño es la oveja negra de la familia. Ya, perfecto. Ahí estoy, ¿cómo es? Estoy dando una frase que, ¿por qué es la oveja negra? Bueno, el día de hoy ya sabemos qué significa la oveja negra de la familia, ¿no? Ahí habría que investigar por qué es la oveja negra de la familia, en qué sentido, ¿verdad? Aunque sabemos a dónde nos quiere llevar. Hay muchas frases incluso jocosas que se dan al diario vivir y que no solamente están escritas. Les voy a dar algunos ejemplos, perdón. Y vamos a hablar de ejemplos modernos, no modernos, esto ha sido toda la vida, ¿no? Y que a lo mejor más son relacionados con parejas. Ejemplo, que un novio le diga a una novia, me voy con mis amigos esta noche a tomar unos tragos. Y que la novia le diga, si quieres, anda, no hay problema, ¿no te molesta? No, no me molesta. Depende del tono cómo se lo diga, ¿ok? Está oculto un mensaje, ¿ok? Depende del tono cómo se lo diga. Ya vamos a ver un video. En el tono de las cosas también están metidas las lecturas entre líneas. Si le dice, sí, no hay problema, ándate nomás, y sabe que la novia no es, pero si le dice, sí, yo no tengo problema, yo no me pongo brava, pero ya está con la cara larga, el mensaje oculto es, no te vayas, porque se te va a armar un problemón, ¿verdad? Eso no es así. Eso es así, ¿verdad? Es más o menos así, ¿ok? Como no me pasa nada. Exactamente, como no me pasa nada, ¿no? Pasa mucho con nuestros padres incluso, que nos conocen también, ¿no? Y que te dicen, ¿te pasa algo? ¿Perdón? La Biblia también. Ah, también. ¿Pasa algo? No, no, no me pasa nada. Sí pasa algo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque te conocen muy bien, ¿ya? La Biblia también es otro ejemplo. Muy bien. Entonces, son cuestiones. Ahora, si nos vamos a la escritura, hay otros ejemplos claros de leer entre líneas, como cuando, por ejemplo, en una frase te escriben con mayúscula 2 o 3 palabras, ¿verdad? Esas 2 o 3 palabras que te escriben con mayúscula pueden significar que te están gritando, que te están incluso insultando, que te están diciendo, ¿sabes qué? No quiero que hagas esto, tal cosa, porque te ponen específicamente en mayúscula ciertas palabras, ¿verdad? O en una pelea, sea con el novio, sea con la novia, disculpe que vuelva a poner ese ejemplo, pero es que son ejemplos más de la vida cotidiana para que se entienda, que te estás escribiendo bien, pero se pegaron una pelea, ¿no? Rapidito activas la mayúscula y puede ser la palabra no quiero que me vuelvas a escribir o no quiero que me vuelvas a escribir más y lo pones entre mayúsculas, ¿verdad? Entonces hay un mensaje ahí entre líneas, sí hay un mensaje entre líneas y un mensaje que va más allá del no me escribas, ¿no? Se puede, en el fondo te está diciendo otro poco de cosas, ¿no? Santiago, ibas a decir algo. Sí, es también como el uso repetitivo de los signos de exclamación, no consecutivamente. Es como para hacer un énfasis intenso.
Así es, perfecto, sí, sí, también, exactamente. O sea, son todas estas cosas que van entre líneas y que me tratan de decir a mí alguna cosa oculta. Por ejemplo, hay una frase en la parte ambiental que dice, el peor enemigo del suelo, hay 3 enemigos del suelo, de la tierra. Son 1, el agua, 2, el agua y 3, el agua. Los peores enemigos de la tierra. Entonces, ¿hay algo entre líneas ahí? Sí, hay algo entre líneas ahí. ¿Ok? Que me trata de decir, mira lo que te dice, la frase te lo dice. Si uno lo comienza a leer, dice, hay 3 enemigos muy importantes para la tierra. Los 3 enemigos más importantes para la tierra son, hasta ahí usted va bien, ¿no? Y te los enumera y te pone el agua y el agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente el agua al filtrarse hace que la tierra pierda su consistencia y obviamente no hay espacio de tierra que se pueda resistir al proceso del agua para dañar las cosas. Es el peor enemigo que tiene la tierra. Esa es la verdad. ¿Ok? Entonces, son frases entre líneas. Les voy a poner un video otra vez, ahora relacionado con esto. Este es un poquito más largo, este tiene 9 minutos. Póngale mucha atención a lo que dice la persona, ¿ok? Porque si no le ponen mucha atención pueden enredarse incluso con lo que les va a decir, pero va a ayudar obviamente a cómo es, a entender más todavía, o un poco por otro lado, lo que es esto de la lectura entre líneas, ¿no? Déjenme ver si, ahí creo que está, listo. Véanlo, por favor. ¿Sabes por qué los profesores de entonación o de locución decimos que toda frase debemos acabarla abajo, en grave, en cadencia? Porque cuando oímos a un profesor decir, tienes que acabar la frase abajo, tienes que acabar en grave, decimos, sí, vale, no lo cuestionamos. Decimos, sí, es el profesor, debemos hacerlo, porque sí. Y muchas veces, pues no sabemos hacerlo. Por eso creo que el contenido de este vídeo te va a servir para aprender a analizar cómo hablan otras personas, cómo entonan y, por supuesto, aprender a analizarte a ti mismo. Un breve apunte antes de empezar. En nuestro idioma podemos construir miles de millones de frases diferentes. Con la cantidad de palabras que tenemos en nuestro diccionario podemos construir una auténtica barbaridad. Por lo tanto, no podemos decir, esta es la regla general por la que si entonas de tal forma cualquier frase va a significar esto. No, es imposible. Y si yo os dijera que os voy a dar la regla de oro para saber entonar cualquier frase y ¡pam!, os estaría mintiendo. Un apunte. Cada frase que podemos decir, recordad, miles de millones de construcciones diferentes que podemos hacer, cada frase tiene un significado concreto. Y es un significado empírico, es decir, sabemos el significado de cada una de las palabras, o al menos la mayoría, deberíamos saberlo, el significado de cada palabra, y cuando lo juntamos con otras palabras, se adquiere un significado concreto. Hay un entendimiento común de lo que significa esa frase. Entonces, ¿cómo sabemos cuando alguien nos está mintiendo? Pues de una forma más o menos sencilla, analizando cómo hablan determinadas personas y también cómo entonan. Por supuesto, obviando su lenguaje corporal, es decir, todas aquellas cosas que está diciendo un sujeto que no salen por su boca. Y claro, ese análisis tiene mucho que ver con la persona concreta que está hablando. Aparte de lo que está diciendo, de la frase que esté diciendo, es de cómo la está diciendo. Porque en cada comunicación oral humana tenemos un mensaje que dice algo muy concreto, algo empírico, algo que todos entendemos. Y luego hay otra cosa, que es el propio mensajero quien está hablando, el cual pone su propia interpretación, su propia intencionalidad, sus entonaciones. Y ahí es donde podemos meternos para saber si alguien nos miente o para saber exactamente qué nos está transmitiendo. Incluso para leer entre líneas. Es decir, saber todo aquello que una persona nos está diciendo, pero que no lo está diciendo con sus palabras, sino con la intencionalidad que le pone a esas palabras. Tranquilos, no os partáis la cabeza porque os voy a poner un ejemplo y vais a ver perfectamente por dónde voy. Quedaros con esta frase. Es una frase muy corta. No hace falta hacer una frase muy larga ni muchas frases para intentar desgranar qué intencionalidad se le puede dar a una frase con la entonación. Quedaros con esta. Yo no soy culpable. Bien, fijaros qué sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a hacer énfasis, voy a usar diferentes palabras como palabras clave. Les voy a dar importancia, les voy a llevar al agudo. Y vais a ver cómo cada una suena de una forma diferente. Y vamos por partes. Acentuemos la palabra no. Yo no soy culpable.
Yo no soy culpable. Si acentuamos el no, estamos dando una importancia a esa palabra. ¿Qué es lo que se transmite a través de la intención con esa entonación concreta? Yo no soy culpable. Estoy intentando transmitir verdad, veracidad, como si fuera una sentencia. Podemos acentuar el no o el yo no. Yo no soy culpable. Pero soy y culpable no las acentuamos. Solamente el no o el yo no. Hasta aquí podéis decir, bueno, es una entonación bastante normal, no podemos sacar demasiado más. Pero es que la gracia no está aquí, está en cómo entonamos las otras palabras. Acentuemos el soy. Yo no soy culpable. Hay una ligera diferencia del yo no soy culpable al yo no soy culpable. Si en la primera intentamos transmitir veracidad, una frase con, digamos, como una sentencia, en esta segunda opción, acentuando el soy, estamos intentando buscar la empatía de quien nos escucha. Llámalo empatía, llámalo comprensión. Intentar conectar con la persona que nos escucha. El hecho de acentuar una palabra u otra significa o puede significar que si acentuamos el no, estoy intentando transmitir una verdad sin llegar a empatizar. Simplemente decirte, esto es lo que hay, esta es la verdad. O la tomas o la dejas. Pero si acentúo el soy, ya estoy buscando conectar con la persona con la que hablo. Si en una charla a un centenar de personas, un profesor de matemáticas dijera esta frase, seguramente acentuaría el no. Está transmitiendo una verdad. Seguramente se apoyaría en el soy. Intentaría buscar esa comprensión del público, de la persona que escucha, empatizar con la gente. Antes de poneros el ejemplo de cómo sería enfatizar la última palabra, hagamos un pequeño paréntesis. Todos los profesores solemos decir, tienes que acentuar cualquier palabra que esté antes de la última para dar ese tono grave al final. Yo no soy culpable. De tal forma que culpable siempre la hagamos en grave. Es igual si acentuamos no, o soy, o yo. Es igual. Yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Cualquiera de estas tres podría ser perfectamente válida. No hay ningún problema. Pero esto es un pequeño truco que se puede contar para aprender a entonar, para acostumbrarnos a no hacer las últimas palabras de las frases hacia arriba, lo cual no suena bien. Y ahí lleva un pequeño detalle de por qué decimos que no hay que acentuar la última palabra o hacerla aguda. Ahora sí, acentuemos la última palabra. Yo no soy culpable. Culpable hacia arriba, acentuando esa última palabra. Esto ya suena completamente diferente a cualquiera de las otras opciones. Si en una podía ser una frase más autoritaria, la otra podía ser un poquito más buscando comprensión, en esta última estamos buscando otra cosa diferente. Posiblemente busquemos comprensión, pero a través de la desesperación. Cuando acentuamos la última palabra, normalmente elevamos el volumen, lo cual también está mal. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque subconscientemente intentamos transmitir esa información de una forma desesperada. Intentamos llamar la atención. Y esto es algo que sucede mucho en los típicos programas de o telebasura o que, bueno, es igual, donde sale gente discutiendo y pegando gritos en televisión. ¿Por qué gritan? ¿Por qué están siempre acentuando las últimas palabras? Porque quieren que su voz y su argumento, a pesar de que sea flojo, pase por encima del resto. Que la gente se quede con el contenido de las palabras de esa persona que está gritando o elevando el volumen o acabando las últimas palabras en agudo, y que se olviden de todo lo demás. Y aquí viene por qué los profesores decimos que debemos entonar las últimas palabras en grave. Siempre acabar en grave. Porque acentuemos la palabra que acentuemos antes de la última. Comprensión, empatía, autoridad, verdad, siempre todo eso entra dentro del grupo de la veracidad. Aunque intentemos empatizar con quien nos escucha, entra dentro de la verdad. Pero si acentuamos la última palabra, estamos haciendo un grito a la desesperada para que nos crean. Y a veces, ir a la desesperada, pues no funciona. Porque cuando te faltan argumentos, siempre acabas gritando o insultando. Pero si te faltan argumentos, no te vas a apoyar en el resto de palabras que sí que hay que apoyarse. Y te apoyas en la última. Y eso, lógicamente, está mal. Y ahora es cuando tú tienes que coger una frase cualquiera y aprender a analizarla. Ya sea esta frase que yo acabo de decir, u otra parecida, u otra más larga. E intenta apoyarte en diferentes palabras. E intenta averiguar qué estás transmitiendo. ¿Qué intención estás transmitiendo? Una cosa es el contenido empírico de la frase, palabra por palabra, y otra cosa es lo que tú estás diciendo. Ah, por supuesto, ver este vídeo no te va a hacer que aprendas a analizar a las personas. Analizar supone que te puedas poner la televisión o la radio o un stream o lo que quieras y escuchar cómo habla la gente. E ir apuntándote qué es lo que a ti te parece que quieren transmitir y dónde se están apoyando. A ver si lo sabéis hacer.
Los locutores y actores de doblaje usamos la entonación para transmitir veracidad y emociones. Usar bien las entonaciones nos da credibilidad. Bien, creo que estamos, ¿verdad? Bien, a ver, rapidito, que ya no nos queda mucho tiempo. ¿Alguien quiere opinar sobre el video? Aquí hablan ciertas cosas específicas relacionadas con lo que vi que algunos estaban muy atentos al video, otros no, pero eso es lo importante, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué opinan sobre lo que dice la persona que está, que estaba hablando sobre este tipo se enfocaba mucho en los acentos, ¿verdad? En el acento de la misma oración a diferentes palabras. ¿Alguien quiere opinar algo? A ver, Johnny, Poli. De que dependiendo cómo lo sentara, quería transmitir algo. Si era entre el no, quería transmitir como verdad, y si era en el soy, era transmitir como que captar la atención de las personas a la que se intentaba referir o con la que estaba hablando. Perfecto, dependiendo de dónde le mete el acento a la qué palabra, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Carlos. Sí, fue como el ejemplo que usted puso de la novia, por el acento, por cómo ella se expresaba. Yo ya había visto un video parecido a este y bueno, sí. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguien más relacionado con eso? Miren que dicen ahí, decía en el video, hablaba de terminar las palabras o las oraciones en grave y no en agudo, ¿no? O sea, que no se le ponga acento a la última parte porque es como una desesperación, ¿no? En la clase anterior me daban un ejemplo, los chicos me decían, eso es más o menos porque decían incluso que llega un momento que te quedas sin argumentos, ¿verdad? Para decir las cosas. Me saltó una chica en la clase pasada, me hizo reír porque es algo normal. Dice, eso es más o menos, profesor, como cuando le preguntas al novio, dice tal cosa, o al enamorado, y en dónde estuviste tal cosa, o le reclamas algo, lo primero que saben decir los hombres es la frase, estás loca. Esa es la frase con la que terminan ustedes, dice. Siempre es esa frase con la que terminan, cuando ya no quieren sacársela, ¿no? Y me hacía reír, ¿no? Porque son cosas que son diarias, que son de verdad, ya, que son de diario, y te quedas sin ese argumento, ¿no? O decía también ella, te tienes que poner más bravo como para decir, es la típica, ¿no? Para tener como más autoridad y decir, no me reclames. O sea, yo soy más bravo todavía. No importa, yo sé que tal vez he hecho las cosas mal, pero tengo que ponerme más bravo para que me crean, para hacerme yo el más bravo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que definitivamente los tonos de voz
ayudan muchísimo. Ojo, voy a hablar un poquito aquí algo relacionado con la política, y no es que yo sea político ni nada. Yo recuerdo las sabatinas de Rafael Correa. Yo no soy ni correísta ni tampoco soy anticorreísta. No estaba muy de acuerdo en lo que ciertas cosas de él, pero sin embargo, yo no les voy a mentir. Cuando yo veía una sabatina de él, terminaba convencido de lo que decía. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque era un tipo que tenía una forma de decir las cosas muy, de manera muy verídica, muy certera, muy confiable. Y uno decía, sí, después cuando terminaba de ver la sabatina decía, le creí todito. O sea, le creí todito y me convenció en una hora de lo que antes de hubiera dicho, no, para nada, no le voy a creer para nada. Entonces, los tonos de voz ayudan muchísimo incluso a esta lectura entre líneas, porque decían por ahí, tú puedes incluso decirle las peores palabras a alguien de la manera más sutil posible sin necesidad de utilizar una mala palabra, porque de la misma forma se pueden decir las cosas, depende cómo respondas, ¿no? No es lo mismo que le diga que nos ha pasado a todos, ¿no? Como hijos, y que la mamá nos llama, nos dice, en mi caso, Jorge, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? O que le diga, sí, mami, dígame, ¿qué pasa? O sea, es diferente, ¿no? La misma respuesta, diferente, ¿ok? Pero cuando estamos de mal día o mal genio, es, sí, pero dígame, ¿qué quiere? ¿Pero qué pasa? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Esa es la lectura entre líneas. Y ahí es que esa lectura entre líneas, la mamá te dice, estás insoportable, ¿qué te pasa? Algo ibas a decir, Santiago. Sí, profesor, pero también esto no determina los acentos regionales, ¿no? Que hacen que a nuestra percepción en cierto espacio, en cierto lugar, las personas parezcan más sosegadas y en otros más exasperadas. Por ejemplo, aquí en la costa, por lo general, hacemos mucho énfasis a muchas palabras. Entonces, por eso tienden a creer que somos personas bravas. En cambio, en la sierra, a veces se tiende a, en ciertos lados, ¿no? A tener una conversación más tranquila, más pausada, pero es por el acento mismo, ¿no? Nosotros hablamos un poquito en 2X, 3X, y ellos hablan un poco más despacio, es verdad, los costeños hablaban más rápido, pero sin embargo, ya eso es una cuestión cultural. Pero acá estamos hablando de leer entre líneas, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo. Yo no tenía planificado dejarles ningún deber para la próxima semana porque necesito dar una clase para dejar un deber listo. Así que respiren, estén tranquilitos que la próxima sí tenemos un debercito, ¿ok? Listo, nos vemos, chicos, que pasen bien. Profe, Cuídense. una consulta. Dígame. Yo llegué 10 minutos después de la clase y no escuché la lista. Kimi Rodas, ya te veo aquí. Listo, ya te anoto aquí. Listo, gracias. A la próxima Hasta semana. luego, profesor. Bien, cuídense. Fin de semana. Chao, Profe, gracias. chao, cuídense. Profesor, Dígame, Leo. es que yo soy nueva.